Buenos días. Nuestro entrevistado de hoy es don Miguel Otero Latrop. Él representó en el Senado a la sexta circunscripción de la región metropolitana entre los años 1991 y 1998. ¿Cómo ha estado, Miguel? Muy bien, gracias. Qué bueno. Usted, el 10 de abril de 1991, pasó a ocupar el lugar del asesinado senador Jaime Guzmán Errázuriz, de acuerdo a lo que estipulaba en ese momento la Constitución. Entonces yo quería que nos contara cómo recuerda usted esos días. Es decir, yo prefiero no recordarlos, porque fue un momento muy amargo, muy duro, muy difícil. Había que tomar una decisión. Bueno, son las cosas que pasan. Uno no las busca. Yo siempre he creído que en parte el destino de cada uno de nosotros lo forman de otra parte de arriba, porque nadie puede suponer o pensar que va a pasar una cosa como el asesinato de Jaime Guzmán. Cuando nosotros estábamos en una comisión política en el partido, yo era vicepresidente del partido Renovación Nacional, cuando nos dijeron del atentado y lo grave que estaba, suspendemos la comisión política y fuimos precisamente al hospital militar. Y después que salimos del hospital militar, yo llegué a mi casa y de repente me llaman por teléfono de un medio de comunicación social y me dicen: senador, ¿cómo está? Yo no soy senador. No, me dijo que acaba de morir Jaime Guzmán. Corté el teléfono, porque la verdad es que es un impacto muy fuerte. Creo sinceramente que la senaturía que obtuvo Jaime la obtuvimos entre los dos, porque el número de votos que yo tuve fue lo que permitió precisamente derrotar a Lagos, pero él había sacado más votos que yo, él era el senador. Y yo lamenté profundamente su muerte porque era un gran hombre. Yo había tenido mucho contacto con él en la época de la Unidad Popular también, cuando él era una de las personas que representaba a la oposición al gobierno de Salvador Allende. De manera de que le puedo decir de que no son recuerdos gratos. Me imagino. Don Miguel, el año 2005 se modificó la Constitución para que las personas que se quedaran en los cargos de los senadores o diputados que por algún motivo se alejaban, se hiciera en base a partidos políticos, no a las votaciones que hubieran tenido en sus elecciones anteriores. Cuando asumió el diputado Arboe, a raíz de la designación de Carolina Toá como ministra, él planteó que no le parecía este sistema de que fuera el partido el que lo designara y que iba a proponer un nuevo cambio. ¿Qué opina usted? ¿Era mejor como cuando estaba usted o es mejor lo que hay ahora? Esta modificación se hizo después que nosotros terminamos de ser senadores. Durante mi periodo de senador nosotros no aceptamos el cambio. ¿Ya se estaba planteando? No, realmente no. Lo planteó en un momento determinado la UDI, porque le tocaba a ellos, pero en general no se discutió. Hubo muchas otras reformas constitucionales, pero esto no se discutió. Esto salió hace muy poco tiempo atrás. Ahora, yo creo que no corresponde el cambio que se hizo, porque los parlamentarios son elegidos por voluntad popular y no por voluntad de cúpula. Yo personalmente impugné la renuncia de Carolina Toá ante el Tribunal Constitucional y sigo creyendo, absolutamente convencido, de que la designación del actual diputado Arbó es absolutamente inconstitucional, porque además tenía una inhabilidad, pues había sido subsecretario del Interior y no había transcurrido un año. Y la Constitución establece que no se puede ser candidato ni parlamentario si no transcurrido un año después del cargo. Estas son las cosas que no le hacen bien a la política. El cargo de parlamentario es un cargo que lo da la ciudadanía, el voto popular. Y por eso es que el Ejecutivo no puede modificar la composición del Parlamento como lo hizo, y tampoco lo puede modificar la cúpula de los partidos políticos. Porque mal que mal, cuando van dos candidatos y sacan votos, a ellos se estaba refiriendo la ciudadanía popular. De lo contrario, vamos a poder llegar a una situación increíble. Usted quiere ser exdiputado o senador y quiere ser ministro, lo nombran, queda vacante el cargo, el partido nombra al reemplazante, usted deja el cargo de ministro,
busca una manera de que salga el que se había nombrado anterior y usted vuelve a ocupar su cargo. ¿Dónde quedó entonces la voluntad popular? ¿Dónde quedó la independencia del Congreso? Por lo demás, esto que le estoy diciendo a usted lo dije precisamente ante la presentación que hicimos al Tribunal Constitucional. ¿Y cómo le fue a usted en esa presentación? Mire, en esa oportunidad me lo encontraron admisible, pero después me dieron en la cabeza. Yo pienso que hay veces que los fallos del Tribunal Constitucional también tienen un componente político. ¿Por qué? ¿Qué habría pasado si el Tribunal Constitucional declara ilegal el decreto de la presidenta, declara que la presidenta no podía hacerlo, vuelve atrás a doña Carolina y saca para afuera a Arboe? A veces los ministros, en una situación tan conflictiva como la constitucional, sopesan situaciones políticas. No sé si eso pasó o no pasó. Yo sigo manteniendo mi convencimiento de que era inconstitucional lo que se hizo. ¿Y cómo recuerda usted, don Miguel, sus días como senador, desde el punto de vista político? Mire, ¿Tiene buenos recuerdos? yo tengo excelentes recuerdos porque creo que no va a haber otro Senado como el que estuvo del año 90 al 98. ¿Y por qué razón? Porque le tocó todo el periodo de transición. Y en ese momento el Senado funcionó siempre como un verdadero amortiguador. No hubo confrontaciones, hubo entendimientos, hubo acuerdos. Yo tengo los mejores recuerdos de la gente de la Concertación y hasta el día de hoy tengo buenas amistades con ellos. Sin embargo, cuando teníamos que discutir puntos de vista separados, se hacía con altura de mira y se buscaban soluciones. Yo personalmente fui presidente de comisión desde el día que juré. Parece increíble, pero fue cierto. Y los últimos 3 años fui presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y la verdad sea dicha es que yo gocé siendo senador en la parte legislativa, que es donde uno debe participar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forma la conducta ciudadana para el futuro. La ley no se hace para un momento actual, la ley se hace como una forma de conducta social obligatoria hacia el futuro. Más del 90% de las leyes no son políticas, cosa que la gente no sabe, son técnicas. El 10% o menos es político, ahí es donde se producen los choques. Pero la mayoría de las leyes son técnicas. Por lo tanto, cuando usted estudia a fondo el tema y llega preparado, ahí no juega la mayoría política, ahí juega la lógica, la razón, la conveniencia nacional. Y por eso fue que durante mi periodo de senador, por ejemplo, nosotros cambiamos leyes completas del primer al último artículo en el Senado, ya aprobadas por la Cámara de Diputados y propuestas por el gobierno. ¿Por qué? Porque precisamente el Senado actuó mucho más, no diría seriamente, más profundamente en ver cuál era el problema que había que solucionar. Y propuso soluciones adecuadas. Lo tiene, por ejemplo, en la creación del Ministerio Público. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y el proyecto que mandó el presidente de la República no tienen nada que ver con lo que aprobó el Senado. Nada. Y el proyecto que aprobó el Senado, precisamente lo propuse yo, fui ayudado por los senadores Larraín y Fernández, y después se incorporaron los senadores Zule y Hamilton, y fue el proyecto nuestro el que salió porque se dieron cuenta que efectivamente nosotros estábamos haciendo un ministerio público no con criterio político, sino con criterio realmente institucional. De otro lado, en esa época fue muy grato tener ministros como el ministro Correa, Enrique Correa, como el ministro Benninger, con quienes se trataron muchas cosas que el público ni la prensa jamás supo y que permitieron llegar a acuerdos que facilitaron enormemente la transición de un periodo militar a un periodo democrático. En ese sentido yo tengo muy buenos recuerdos. Además, en esa época todavía la política no se había convertido en un medio para avanzar personalmente. No había esa desmedida ambición personal que hay hoy día ni la pelea por los cargos. Toda la gente que estaba en el Senado, en el fondo, en esa época, habían sido llevados y no lo habían buscado. Le habían impuesto la tarea de ser senadores, etc. Yo personalmente acepté ser candidato a senador media hora antes que se cerraran las inscripciones, porque nadie quería ser candidato a senador por Santiago Poniente, porque se decía que Saldívar y Lagos derrotaban, no había ninguna posibilidad de ganar. Como yo era primer vicepresidente del partido, Andrés Álame me dijo, usted tiene que firmar. Y yo firmé, y mi campaña duró 1 mes y medio. Y de un 1%
termina con un 15%. O sea, yo realmente creo que uno en el Congreso, cuando se dedica a ser senador y deja la política o la politiquería a un lado, se pueden hacer grandes cosas. Los presidentes actuales de la Cámara y del Senado, Rodrigo Álvarez y Jovino Novoa, están tratando de implementar una modificación en la normativa para que al Congreso se le den mayores atribuciones. Me gustaría saber qué opina usted sobre esta actualización que quieren hacer. Es que depende de qué atribuciones se trate. Yo no creo que el Congreso de ninguna manera pueda entrar a adoptar atribuciones ejecutivas. Lo que sí creo que hay que limitar ciertas facultades que tiene el presidente de la República que entraban la labor legislativa. Por ejemplo, todo el problema de las urgencias. No puede el gobierno determinar qué es lo que se ve y lo que no se ve. Por suerte ya ahora se terminó la legislatura ordinaria y la extraordinaria. En nuestra época había extraordinaria y ordinaria. De manera que algunas de las cosas que están proponiendo los dos presidentes son justas. ¿En resguardo de qué? De precisamente la dignidad y la independencia del Congreso Nacional. Pero yo no sería partidario de ninguna manera de entregarle al Congreso Nacional facultades ejecutivas. Ya una vez tuvimos el problema, recuérdese usted, cuando en la ley de presupuesto los diputados y senadores podían modificar las partidas. Y en esa época se ponían de acuerdo los diputados y senadores, a ver, yo te doy tanto a ti, tú me das tanto a mí, y entonces hago un puente, hago una carretera que no tenía nada que ver, y disponían del erario nacional sin tener idea de las consecuencias de lo que estaban haciendo. Por eso es que vino la reforma constitucional en que hoy día el Congreso solamente puede reducir o eliminar, pero no puede establecer nuevas partidas ni ampliar las partidas. También quería preguntarle a usted, ¿cómo cree usted que ha funcionado la reforma procesal penal en nuestro país? Me sonrío porque estoy redactando en este momento un proyecto de ley que, si sale Sebastián, se va a plantear, porque hubo un problema. Este Código Procesal Penal, todos estábamos de acuerdo en que había que hacerlo. Creemos que los principios en que se basa están perfectos. Pero salió la urgencia política de sacarlo dentro de un determinado gobierno y bajo determinado ministro de Justicia y bajo determinados presidentes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y no lo mandaron al Tribunal Constitucional, en circunstancias que debió haber ido. ¿Y cómo lo hicieron? Dijeron, este es un mero procedimiento y el procedimiento no va al Tribunal Constitucional. Pero se olvidaron de que había disposiciones que son orgánicas constitucionales y que debieron haber pasado al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto nos encontramos con algunas fallas o defectos, algunas se corrigieron ya con la ley corta, no en la forma más perfecta, pero se corrigieron. Pero hay otras materias que corregir y que son muy importantes. Por ejemplo, el problema que tenemos hoy día con las facultades que tienen los fiscales. Los fiscales pueden dejar en libertad a las personas, e incluso por delitos gravísimos. Y de hecho lo hacen, porque así postergan todo el proceso, todo el juicio. Pero esa persona está en libertad, aunque haya cometido un homicidio y un homicidio calificado. El fiscal no tiene límites para eso. Segundo problema que hay es que al fiscal se le da posibilidad de proponer un tema que es un procedimiento abreviado. No se mira a la pena que establece el código, sino a la pena que propone el fiscal. Y el fiscal llega a acuerdo con la defensa. Entonces, y lo hemos visto recientemente, en un caso a un asalto de una armería en que se roban municiones, se roban armamento pesado, se pone de acuerdo el fiscal con la defensa y entonces los fulanos salen con 541 días y pena remitida. O sea, entraron al tribunal y salieron en libertad. El fiscal se sacó un problema de encima, el defensor se sacó un problema de encima. La pena de ese delito era superior a 3 años y 1 día. Y eso hemos visto varios casos de esta materia. Otro tema que es muy importante también es que hay que solucionar el tema de la puerta giratoria. Este tema obedece precisamente a que no está contemplado el caso de la reiteración. O sea, cuando una persona comete permanentemente los mismos delitos, pero todavía no ha sido condenada por sentencia ejecutoriada. Si una persona asalta una vez, es una cosa, pero si sale en libertad provisional y asalta otra vez y vuelve a salir en libertad y vuelve a asaltar una tercera vez, ¿usted me va a decir que esa persona no es un peligro para la sociedad?
obviamente es un peligro para la sociedad. Entonces hay que usar lo mismo que se usó en Nueva York. ¿Por qué se bajó la delincuencia en Nueva York? Porque pusieron tolerancia cero. ¿Y qué es la tolerancia cero? Cuando usted ha reiterado un tipo de delito grave, quiere decir que la pena aumenta y no hay concesión de libertad. Y con eso usted pone un atajo a esta puerta giratoria que realmente existe. Tal como le pone atajo terminando con estos acuerdos entre el fiscal y la defensa. Es decir, es increíble. A mí me contó un ministro de la Corte Suprema algo que él había presenciado en un tribunal en Chillán. Una persona llama a Carabineros a las 2 de la mañana y dice, mire, vi a una persona entrar a la casa vecina por la bandereta. Carabineros va, golpea, sale el dueño de casa, le explican lo que pasa, revisan la casa y encuentran al tipo con un cuchillo escondido en la cocina. El tipo tenía condena por robo. El tipo estaba con orden de detención. ¿Saben qué terminó ese proceso? Se puso de acuerdo el fiscal con la defensa y lo condenaron a 61 días de prisión remitida por usurpación de domicilio. Entonces, usted se da cuenta de que aquí nos estamos encontrando con situaciones que hay que ponerle atajo. Otro elemento muy serio que hay que ponerle atajo, porque pone incluso peligro a los fiscales, es el tema de que si un fiscal no acusa bien o no corrige la acusación, se sobresee definitivamente en la causa. Y ya lo vimos. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, los capos de mafia? Cuando tenemos los narcotraficantes, todos sabemos cómo operan. Basta con decirle al fiscal o a la fiscal, mire, ¿conoce a esta persona? ¿Conoce estos hijos? ¿Conoce tal colegio? Fíjese que usted lo único que tiene que hacer es no acusar a tiempo o no corregir la acusación a tiempo. Y yo me pregunto, ¿cuántos héroes hay en Chile que van a arriesgar a su mujer, a su marido o a sus hijos? ¿Habrá alguno? Y si algo le pasa a ese hijo o a ese marido o a esa mujer, ¿cómo se va a sentir esa persona? Esto es un absurdo. Lo que debiera hacerse en ese caso es que el juez mande oficio al fiscal regional para que nombren otro y no se sepa quién está a cargo, porque así no lo pueden presionar. Y esto mismo está ocurriendo por otra falla de los fiscales. Cuando hicimos el Ministerio Público, no hicimos el Ministerio Público para que los fiscales sean detectives o Sherlock Holmes, no. Hicimos un Ministerio Público para que alguien controlara y dirigiera la investigación, así quedó expresamente establecido en el Senado, en la Constitución Política, etc. Pero cuando hicieron el Código Procesal Penal, ya que usted me lo pregunta, metieron un artículo que va en contraposición con los primeros artículos del Código, que dicen la investigación la hará el fiscal y la podrá delegar. Con lo cual los fiscales se convirtieron en Sherlock Holmes. Vaya usted a la oficina de los fiscales y va a ver rumas de denuncias que no se cursan. ¿Por qué? Porque el fiscal está mucho más entretenido haciendo investigaciones que no les corresponde a él. Y aparecen en televisión, en N parte, pero la función no la hacen. ¿Usted me puede decir a mí, sinceramente, que se puede controlar y dirigir usted misma? Hasta ahora nadie ha podido decir que eso sea factible. Tenemos que modificar eso. La investigación la deben hacer las policías y el fiscal debe controlar, como se hace en Alemania, como se hace en Estados Unidos. Pero aquí importaron cosas y las acomodaron sin darse cuenta de que las idiosincrasias son distintas. En Estados Unidos un fiscal no hace la investigación. El fiscal le exige a la policía lo que tiene que investigar y cuando le trae investigaciones mal hechas, la obliga a hacerla bien. Pero si el fiscal hace la investigación, ¿quién se lo controla? Nadie, pues. Si los fiscales son independientes de la investigación. Esa es una situación, por eso le repito, que va a haber que modificar en el Código Procesal Penal. Don Miguel, así que está trabajando usted para Sebastián Piñera, por lo que me dice. Es decir, yo creo que hay que ser muy claro. Yo trabajé 7 años con Sebastián como senadores. Tuvimos diferencias políticas, tenemos orígenes políticos distintos. Pero llegué al convencimiento que Sebastián es uno de los hombres más serios en los cargos que yo he conocido. Nunca en el Senado lo vi hacer algo a beneficio propio, jamás. Nunca. Y cuando usted habla con Sebastián, Sebastián estudia los problemas a fondo. Yo compadezco a los ministros de Sebastián de todo corazón, porque cuando vayan a hablar con Sebastián, se van a encontrar con que no es lo que ellos digan,
sino lo que Sebastián ya ha estudiado y está tratando de confrontar con sus ministros para saber cuál es la mejor solución. Yo creo que uno tiene obligaciones en su vida. Yo nunca pensé ser político, fui político por accidente, nunca quise ser senador, fui senador por una desgracia, pero creo que los años de docencia, los años de ejercicio profesional me permiten, en algún caso, colaborar. Y en la campaña de Sebastián hay muchos, iguales a mí, que son profesionales, que lo están haciendo por amor al arte, que no esperan ningún cargo ni aceptarían ningún cargo, que lo único que están tratando de hacer es ver cómo se solucionan los problemas de este país. Don Miguel, y para finalizar, me gustaría que nos diera su visión de lo que usted piensa que son las próximas elecciones presidenciales, que faltan 10 días hoy día. Mire, yo pienso que la última encuesta es cuando se cuenta el último voto. Siempre he sostenido de que las encuestas, algunas dicen que son muy válidas, otras menos válidas, pero creo que hoy día Chile está en una situación muy especial. Yo he conocido mucha gente que dice, yo voy a votar por fulano. Pero otra cosa es cuando uno está en la caseta, con el lápiz en la mano y tiene que marcar la cruz. Y ahí prima de repente la conciencia. No es el qué dirán, ni lo que quiero parecer hacia el exterior, sino qué es lo que yo realmente quiero para mi país. Es difícil predecir un resultado electoral. Yo creo, sinceramente, que de los 4 candidatos, sin menospreciar a ninguno, el más preparado, el que sería el mejor presidente, sería Sebastián Piñera. Yo creo que es el único que ha tenido equipos trabajando durante 2 años, estudiando los problemas, y no solo proponer una solución, sino ver si la solución es viable. En la campaña de Sebastián hay un equipo que estudia todos los problemas, y después hay otro equipo, todos profesionales independientes, todos lo hacen gratuitamente y ad honorem, sin ningún compromiso de ninguna especie, que ven cómo esos proyectos se pueden materializar, si se pueden llevar a la práctica o no. Entonces, usted ve un trabajo serio, profundo, y personalmente yo creo que si sale Sebastián y se ve el gabinete, el país va a tener una sorpresa enorme, porque va a encontrar gente joven. Nosotros tenemos que darle la pasada a las nuevas generaciones. Tuvimos nuestra oportunidad y están los nuevos. Gente joven, gente preparada, gente calificada. Nadie va a ser nombrado por política. Yo pertenezco a la Comisión Política del Partido Renovación Nacional y no se nos ocurriría de ninguna manera estar pidiendo cargos políticos. Y si alguien pretende que le den un cargo político por pertenecer a Renovación Nacional, desde ya sepan de que van a contar con mi oposición y mucha oposición dentro del partido. El gobierno no es de un partido, el gobierno es para todos los chilenos. Don Miguel Otero, muchas gracias por su entrevista.